lápiz también se supone que ayuda. Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y nosotros vamos a presentar el caso de Karina y qué es lo que debería hacer con su departamento con la empresa Airbnb. Nosotros nos conformamos por Sofía Urosa Dávila, Ali Fabiola Ramírez, Itzel Gutiérrez Martínez y por mí, Andrea Ramos. La situación actual de Karina es una persona jubilada que vive en la colonia Hipódromo en la Ciudad de México. Tiene una habitación amueblada que le gustaría rentar para generar un ingreso adicional. El departamento posee una buena ubicación cerca de la colonia Condesa, del Parque España y del Bosque Chapultepec. El objetivo del proyecto es utilizarle la base de datos de Airbnb para construir un modelo estadístico matemático para estimar el costo de la renta y obtener la mayor ganancia posible, así como identificar los factores que le puedan dar plusvalía a Karina. Nuestros supuestos es que la colonia tiene un buen lugar, tiene una alta demanda y que los clientes en su mayoría son de ingresos medios y altos. Las restricciones que encontramos es que es una zona alta de probabilidad de sismos, que la vivienda tiene un límite de 4 personas y que la zona cuenta con edificios antiguos y con una flora y fauna invasiva. La metodología a utilizar para el proyecto es la dirección de proyectos PMBOK, que cuenta de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Para la planeación utilizamos el cronograma de Gantt para que nos diera las pautas de las actividades que tenemos que realizar cada día y el WS que nos dio las pautas de las actividades que debemos realizar para lograr el objetivo del proyecto. Comencemos con una limpieza de base de datos, la cual nos permite corregir, identificar y en ciertos casos eliminar datos atípicos, así como faltantes de una base de datos. Es bastante conveniente realizar una limpieza al material con el que trabajamos para darle una solución a la situación de problema de Karina, ya que dicha base de datos es bastante extensa, pues contiene información de los inmuebles registrados en la aplicación dentro de toda la Ciudad de México durante el primer trimestre del año en curso. El filtrar datos no solo erradica errores, sino que también transforma los registros a un formato común que nos proporcionará una imagen más clara y amplia del escenario en el que estamos trabajando. Los pasos seguidos se muestran a continuación. La revisión y corrección de datos perdidos, es decir, contabilizar cuántos datos faltan e identificar cómo podemos sustituirlos. Análisis y visualización de los datos para su parametrización, detección y corrección de inconsistencias, transformación de datos, tratamiento de variables numéricas y categóricas. Aquí es donde todas las variables que contenían true o false fueron convertidas a variables dummy para un mejor manejo de la información. El uso de estadística descriptiva para la limpieza y tratamiento de datos, y elaboración de gráficas para validar y mostrar los resultados obtenidos. Siguiente, por favor. Las variables que tenían datos faltantes fueron imputadas a partir de la media de los datos existentes. Algunas otras variables fueron rellenadas con 0, como las tarifas. Solo conservamos 31 variables. Antes de eliminar cada variable se tomó en cuenta la importancia y los efectos que tendría para el análisis y la generación del modelo esperado en el objetivo del proyecto. Los datos faltantes encontrados fueron 21.662 en total. En la mayoría de los casos se realizó la imputación de datos faltantes con el valor de la media según la variable. Se encontró un caso particular en la variable acceptance rate, en la cual contenía datos incongruentes. 615 inmuebles tenían el 0% de aceptación y 3.235 tenían el dato de n/a, por lo que se imputaron con el valor de la variable de la columna. En el caso de la tarifa de seguridad y pies cuadrados se decidieron descartar, pues ambas variables presentaban más del 30% de los datos como faltantes. También se eliminó hostings, ya que la variable tiempo siendo host era similar, pero ofrecía datos más exactos. Dentro de la misma, solo se tomaron en cuenta los datos de los anfitriones que tuvieran un máximo de 9 años en la plataforma. Del mismo modo, solo se conservó la residencia tipo apartment y el número de inquilinos se limitó a 4. Siguiente, por favor. Otra estrategia útil para el análisis de los datos son las variables dummy, las cuales son variables numéricas que presentan datos categóricos que posteriormente podrían ser utilizados para realizar el modelo de regresión que esperamos. Toman el valor de 0 y 1 para indicar la ausencia y presencia de algún efecto categórico que puede modificar el resultado del modelo propuesto. Se hicieron distintos análisis exploratorios gráficos para tener una representación. Las variables categóricas se
trataron como tablas de frecuencia en las que identificamos los espacios en blanco de las colonias, por ejemplo, y decidimos eliminar las filas que no tenían colonia para así tener un análisis más preciso de su locación. A las variables cuantitativas se les realizó boxplot, histogramas y diagramas de dispersión con el objetivo de identificar valores atípicos y se decidieron eliminar las filas que lo requerían, como por ejemplo de los inquilinos, que solo conservamos las filas que tuvieran menos de 10 inquilinos, porque el inmueble de Karina podía tener menos. Otros casos de eliminación de filas, porque no coincidían con el inmueble de Karina y presentaban outliers, fueron baños que nos quedamos con aquellos valores menores a 3, recámaras, que conservamos aquellos valores menores iguales a 6 recámaras, camas, que eliminamos valores mayores a 4 camas, y precio, que solo conservamos valores menores a 2.229 pesos. Algo similar sucedió con las variables que ven en pantalla. La limpieza de los datos es crítica para realizar modelos estadísticos lo más cercanos a la realidad posible. De esta manera evitamos realizar hipótesis falsas y aceptarlas. Dicho análisis tiene como objetivo reducir los datos a los necesarios ajustándose al contexto de Karina. Así utilizamos el software Minitab para realizar los análisis estadísticos que evaluaremos a continuación. Entre los modelos de regresión que utilizamos fueron los de multivariable y binomiales. En cuanto al modelo propuesto, primeramente nuestra base de datos tenía 32 variables, de las cuales realizamos un modelo, pero a partir de eso, bueno, que nos daba un 50% de explicación de la variable. Sin embargo, conforme fuimos analizando más a fondo el modelo, nos fuimos dando cuenta de que habían variables que no podían ser aplicadas al caso de Karina, puesto que no tenía mucho tiempo la aplicación. Por ejemplo, había muchas variables que tenían que ver con tiempo de host, reviews al mes y todo ese tipo de variables que necesitaban de un tiempo específico al menos para poder aplicarse. En lo cual decidimos como eliminarlas para que solo se aplicara a los casos en los que apenas inicien en la aplicación. De este modo llegamos a un modelo en el que solamente se contemplaban variables significativas para una persona que apenas inicia en la aplicación, ¿no?, de Airbnb. De este modo pudimos alcanzar un R cuadrada de 49.68% y un 48% para la R cuadrada de predicción. Por otro lado, vemos en el caso del medio la explicación de los residuos, ¿no? En la primera gráfica, en la esquina superior izquierda, vemos que nuestros residuos se acercan o están muy cercanos a una línea recta, lo cual nos dice que se comportan con normalidad. En cuanto al histograma, por ejemplo, también podemos ver una campana bien formada que nos indica un buen modelo. En cuanto a la gráfica de residuo, bueno, de orden contra residuo, podemos ver que los datos pueden ser encapsulados, por así decirlo, en dos bandas. Eso que nos quiere decir que nuestro modelo tiene residuos con varianza constante, ¿no? Y también podemos ver que no siguen un patrón, por lo cual podemos decir que son independientes. De este modo, nuestro modelo puede cumplir con con un R cuadrada tal vez no de 50%, sin embargo, a partir de todos los datos y toda la limpieza de datos que se dio, pues nos da un buen modelo. En cuanto a las predicciones, nosotros tomamos como base la tabla que está a la derecha, en el que pues habían muchos datos que nos daban, como por ejemplo el número de baños, el número de recámaras, el número de camas o la ubicación. Sin embargo, todas las demás nosotros hicimos una suposición que eran relativamente obvias, ¿no? Y también para estudio del mismo. De este modo, pues nuestro caso base tiene pues estos datos, sin embargo, lo más importante es que se renta la casa completa. De este modo podemos compararlo con otros casos que a continuación vamos a ver. En el caso 1, por ejemplo, que ya dijimos que es el caso base de casa completa, de la renta de casa completa, tenemos un precio por día, o bueno, por noche más bien dicho, de 953.78 pesos, lo cual comparado, por ejemplo, con el caso 2, en el que solamente, que son las mismas condiciones, pero en vez de rentar la casa completa, solo se renta un solo cuarto, pues el precio es de por noche de 527.32. Esto es muy importante, puesto que podemos ver cuál es el precio, o más bien cuáles son las condiciones en las que Karina puede sacar mucho más provecho de su departamento o de su cuarto, cual sea el caso. Entonces, pues es importante de contemplar. En cuanto al caso 3, por ejemplo, nosotros decidimos hacer
una predicción en el que no esté disponible los 30 días del mes, ¿no? Anteriormente todos estaban disponibles los 30 días, pero en este caso solamente contemplamos los fines de semana, que son viernes, sábado y domingo, que por 4 son 12 días, ¿no? Y el precio por noche baja a 920 pesos. Esto es, pues, muy obvio en cuanto a que conforme vamos bajando la disponibilidad de días, también la demanda puede bajar. Entonces, pues, el precio puede ser afectado con respecto a nuestro modelo, ¿no? En el caso 4, por último, tenemos las mismas condiciones del caso base de casa completa, pero se le agrega un costo extra por persona. En este caso, obviamente, tenemos un precio mucho más alto por el costo extra. Con base a los resultados obtenidos, podemos concluir que nuestra regresión arroja datos significativos. Dicho modelo indica que Karina, de acuerdo a su contexto, le conviene rentar más ambos cuartos al mismo tiempo que la casa completa, ya que la predicción del primero arroja que tendría una ganancia de 527 pesos por cuarto y 953 por la casa completa. Así, por ambos cuartos serían 1,054 pesos y tendría una ganancia de 101 pesos frente a rentar el inmueble completo. Como científicas de datos, le recomendaríamos a Karina rentar ambos cuartos.